fomenta o le da mayor poder a estos dos enemigos para llevarnos al infierno por el odio que nos tienen, por el odio que tiene hacia Dios y que desquita con nosotros. Entonces, se ha titulado esta plática como por esa castidad, y es una introducción a todo lo que se va a ver después. Eh, y bueno, vamos a entrar de lleno a ver los temas que vamos a tratar. Van a ser 4 puntos, ¿verdad? En primer lugar, explicaremos qué es la virtud. Después, qué es la pureza y que tenemos que distinguirla de la castidad. Y pues la aplicación en la vida práctica, porque de nada sirve conocer en la teoría todos estos principios, toda esta doctrina, todos estos conceptos, si no los llevamos a la práctica. Esta charla, esta instrucción, tiene el fin particular, el fin principal de traducirse en hechos prácticos que nos lleven a la guarda de la virtud y que esa virtud nos va a llevar al cielo. Entremos de lleno, pues, a estudiar en primer lugar qué es la virtud, ¿verdad? Porque precisamente la castidad es una virtud, pero para entender cómo funciona la castidad, qué es la castidad y todo lo relacionado con ella, necesitamos conocer qué es la virtud, ¿verdad? La virtud nos dicen los teólogos, nos dicen los filósofos, que es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Traducido en palabras coloquiales, en palabras concretas, es la costumbre de obrar el bien. Eso es una virtud, la costumbre de obrar el bien. Entonces, veamos que es una costumbre de acciones buenas. Son 3 elementos que nosotros tenemos que lograr reunir para tener una virtud. Primero decimos que es una costumbre. ¿Qué es una costumbre? Un hábito, algo que nosotros realizamos establemente, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias nosotros lo hacemos, a pesar de las dificultades lo seguimos realizando. Por ejemplo, quien tiene el hábito del orden, quien tiene el hábito de la puntualidad, siempre lo va a hacer así y va a ordenar todas las cosas para realizarlo. Así como hay hábitos buenos, hay hábitos malos y muchas veces nos acostumbramos más a los hábitos malos. Pero bueno, la virtud es un hábito bueno y por lo regular es un hábito o es una costumbre de obrar, ¿verdad? Siempre se va a traducir en acciones concretas, ¿verdad? Buenas, es decir, conformes a la naturaleza del hombre que está expresada en la ley de Dios. Muchas veces pensamos que la ley de Dios se opone a la naturaleza humana, no, la ley de Dios está hecha para la naturaleza humana. La ley de Dios nuestro Señor está hecha para que nosotros seamos felices aquí y en la eternidad. Eso es la virtud, la costumbre de obrar el bien. Y naturalmente adquirir la virtud es un trabajo de tiempo, ¿verdad? Porque es una costumbre, necesita tiempo para engendrarse. Y lo explican que es como una planta, ¿verdad? Uno siembra la semilla, germina, va creciendo, la tenemos que regar, se va formando el árbol, va dando sus frutos. Bueno, así es la virtud, va creciendo poco a poco, se va desarrollando, va adquiriendo madurez y se va fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros adquirimos una virtud, es más fácil adquirir otra y otra y otra. De hecho, para adquirir con perfección una virtud, por lo regular tenemos que adquirir más. Y Aristóteles y Santo Tomás nos explican que el adquirir una virtud totalmente en su perfección, digamos, completa, conlleva la adquisición de las demás. Aquí en virtud señalemos que se reducen a 7 virtudes, 4 virtudes cardinales y 3 virtudes teologales. Decimos 3 virtudes teologales porque tienen por objeto directo a Dios: fe, esperanza y caridad. La fe nos mueve a creer en todo lo que Dios nos revela solo porque Dios lo dijo. La esperanza nos mueve o nos lleva a tener la certeza de que Dios nos va a dar todos los medios necesarios para salvarnos. Y la caridad nos mueve a amar a Dios por ser quien es y al prójimo por Dios. Están las otras 4 virtudes cardinales que son como las madres de todas las demás: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Todas las virtudes
se reducen a a estas cuatro, ¿verdad? Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. De manera que si uno, por ejemplo, alcanza la justicia con perfección, implica que adquirió las otras tres también. Y en tanto no adquirimos la perfección de todas ellas, pues no, de las otras tres no adquiriremos la perfección de una sola. Así es como las virtudes se comportan, ¿verdad? Eh, en la imagen, pues vemos ahí a un religioso. ¿Qué hacían los religiosos? Se encerraban, podríamos decir, en un centro de alto rendimiento de virtudes. Eso es un convento, eso es un monasterio, donde se reúnen hombres o mujeres a dedicarse a adquirir las virtudes, a ser buenos, a ser santos. Un santo es una persona que adquirió las virtudes en grado heroico. Ojo, estamos diciendo no en grado perfecto. Es lo que llegó a ver, no sé, Aristóteles, los filósofos, el grado perfecto. Pero los santos lo llegan a practicar en grado heroico. Por ejemplo, San Juan Berchmans, que fue un religioso de la Compañía de Jesús, nos escribe su confesor, que es el que realiza la biografía de él, nos dice, si dijéramos que San Juan Berchmans adquirió dos o tres virtudes en grado heroico, no diríamos gran cosa, porque entre los jesuitas era normal que la mayoría de los religiosos adquirieran dos o tres en grado heroico, pero él adquirió todas en grado heroico. ¿A qué nos referimos en grado heroico? Que adquirió su perfección y llegó un poco más a la sobrenaturalidad. Con el auxilio de los dones del Espíritu Santo, se llegan a realizar actos que sacrifican la naturaleza humana y que van más allá de las capacidades naturales del ser humano. Eso es practicar las virtudes en grado heroico, ¿verdad? Los santos adquirieron las virtudes en grado heroico. Entonces, entremos a explicar, antes de decir qué es la castidad, distinguirla de la pureza. Muchas veces pensamos o confundimos en la práctica pureza y castidad, ¿no? Pequé contra la pureza o caí en impureza, pero en sí la pureza es la perfección sin mezcla de elementos externos a la cosa. Por ejemplo, el agua pura es el agua que no tiene suciedad, es el agua que no tiene mezcla de nada extraño al agua, es solamente agua sin mezcla de nada más. Entonces, la pureza es una cualidad que puede tener cualquier cosa, ¿verdad? Y así decimos agua pura, oro puro, plata pura, sangre pura, es decir, sangre sin mezcla de nada extraño, de enfermedades o demás, ¿verdad? Entonces, la pureza es una propiedad del alma, ¿verdad? Y al alma solamente le conviene la virtud, le convienen las cosas buenas. Entonces, la pureza está realmente en evitar no solamente los pecados de lujuria, sino cualquier pecado, aún el más mínimo, ¿verdad? Por eso decimos que la Virgen Santísima es infinitamente pura en el sentido de que nunca tuvo ningún pecado ni imperfección. Miren, hay que señalar aquí que de abajo para arriba, es decir, de lo más malo a lo menos malo, está el pecado mortal, está el pecado venial y luego está la imperfección humana. El pecado mortal es una ofensa grave a la ley de Dios. El pecado venial es una ofensa a la ley de Dios, pero que no llega al grado de robarnos la gracia santificante. La imperfección humana no es pecado, pero es algo inconveniente a la conducta del ser humano, algo que desdice de la ley de Dios. Por ejemplo, yo estoy tratando con alguna persona, me dice algo, yo me enojo, me exaspero y entonces empiezo a hablar mal. Ese movimiento que sale es una imperfección. No tendría por qué enojarme, pero me enojo. No es pecado porque no es voluntario, pero denota mi imperfección humana, que aún no he alcanzado la templanza en grado perfecto, mucho menos en grado heroico. Entonces, la pureza es cuando se alcanza la limpieza de todo pecado, de toda mancha en el alma, ¿verdad? No solamente de la lujuria. Entonces, la pureza es esa propiedad de las cosas que excluye toda mezcla de elementos extraños, ¿verdad? Eso es la pureza. Y ahora sí podemos entender que es distinta de la castidad. La castidad es una virtud moral derivada de la templanza que modera y ordena el apetito de deleites sensuales. Digamos que es la virtud de los ángeles, ¿verdad? Eh,
Decíamos que hay cuatro virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Los romanos le llaman cardinales porque el cardo, el cardinis, era como el quicio de las puertas, el que las bisagras que sostienen las puertas para que no se caigan. Entonces, algo así son esas virtudes, son como los cuatro pilares de la virtud del alma de una persona buena. Entonces, eh, dentro de las cuatro, la templanza tiene muchos derivados, muchos derivados. Y un derivado de la templanza es la castidad. La castidad tiene por objeto moderar el apetito de deleites sensuales o de lo que se llama el apetito genésico, es decir, el apetito de engendrar más seres humanos. Eso es, digamos, la virtud de la castidad. Todos, hombres y mujeres, tenemos ese instinto, esa inclinación de un sexo hacia el otro, porque esa inclinación nos la dio Dios en el paraíso. Cuando crea a Adán, Adán empezó a tener una necesidad, o sea, es decir, empezó a desear a alguien semejante a él. Dios lo duerme, crea a la mujer, sacándolo de una costilla, y en cuanto crea a la mujer, los pone frente y les dice, creced y multiplicaos. Ahí nuestro Señor nos hizo hombres y mujeres el uno para el otro, y en esa inclinación tiene una razón de ser, y es la propagación del género humano. Antes del pecado de Adán y Eva, antes del pecado original, esa inclinación era completamente ordenada, de manera que no había tentaciones, ellos no tenían ropa y no había ningún mal movimiento, no había malos pensamientos, no había ninguna inclinación torcida. Al ellos pecar y desobedecer a Dios nuestro Señor, pierden la gracia santificante y entonces entra el desorden en el ser humano. Y esa inclinación del hombre a la mujer se desordena y entonces pues es la raíz de todos los pecados. Por eso se llama pecado original, porque es el pecado que originó, es el pecado que causó todos los demás, todos los desórdenes que conlleva esta inclinación. Entonces, la inclinación del hombre a la mujer no es mala, es buena, porque Dios la hizo. Lo que está mal es el desorden que engendró el pecado de Adán y Eva. De manera que todos los actos encaminados a la procreación, a la generación de más seres humanos, entonces están desordenados y ni el hombre ni la mujer pueden ver al otro sexo de manera ordenada porque en mayor o menor medida, según la cualidad de las personas y de las almas, se despiertan tentaciones, se despiertan movimientos desordenados, y entonces pues tenemos que cuidarnos. Para eso está la virtud de la castidad. Hagan de cuenta que las virtudes son como reguladores, como llaves que impiden, por ejemplo, ¿qué hace una llave? Impide que salga más agua, que salga mucha agua, que se derrame, ¿verdad? El agua. Bueno, eso es lo que hace una virtud. Lo que hace una virtud es regular el alma para que no se incline más o menos hacia las cosas, ¿verdad? Entonces, en nosotros ya hay una inclinación desordenada del hombre a la mujer. La castidad, y de la mujer hacia el hombre. La castidad lo que hace esencialmente es moderar esos apetitos, moderar esa inclinación y evitar todo lo desordenado, todo lo inconveniente, ¿verdad? Este apetito y este acto de la procreación humana conlleva un placer muy fuerte, y entendamos la razón de ser del placer. Por eso aquí se dice que modera el apetito de deleites sensuales. Este acto conlleva un placer muy grande. Dependiendo la carga que el ser humano tiene en su vida, digamos, en esta tierra, necesita de un placer más grande. Entonces, como esta carga de engendrar hijos, criarlos y formar una familia es muy pesada, Dios nuestro Señor asignó un placer muy grande a esa carga para que se pudiera llevar a cabo. Igual, la carga de tener que sostener nuestro cuerpo, alimentarnos, es muy pesada. ¿Y qué hizo Dios nuestro Señor? Le puso un gran placer a la comida para que nosotros pudiéramos comer. El placer tiene esa razón de ser: ayudarle al hombre a la consecución de sus fines,
a la realización de esos actos, ¿verdad?, que él tiene que realizar en su vida humana. Así nuestro Señor también le da placer a la oración, nos da ciertos deleites en cosas espirituales para que nosotros las podamos practicar. Pero como mencionamos que hay un desorden, ¿verdad? Entonces se requiere la virtud de la castidad que modere esa inclinación. ¿Cómo va a moderar la inclinación a a ese instinto, a esos placeres? Bueno, con ciertos actos, ¿verdad? Los principales actos son inhibición y previsión. Es decir, un acto de inhibición es actuar cuando el placer ya me está inclinando hacia algo malo. El acto de previsión es el que va a hacer que yo evite que ese instinto o que esas inclinaciones se despierten. Así es, o son los dos actos que realiza la virtud de la castidad: reprimir y prevenir. Primeramente, bueno, vamos a explicarlo más a detalle ahorita que entremos a cómo la virtud de la castidad pone orden en la vida, pero así es como esta virtud se comporta. Las demás virtudes tienen un comportamiento especial, tienen un tratamiento especial, y señalemos aquí que estamos hablando en general cómo se comporta la castidad, cómo se comportan las demás virtudes, porque bueno, debemos de tener presente que cada virtud tiene un comportamiento especial, cada virtud tiene una manera de ser propia, ¿verdad? Por ejemplo, la virtud de la humildad tiene un comportamiento propio, que es reprimir el apetito de la excelencia. Entonces, la castidad tiene ese comportamiento. Realiza dos actos, digamos, en nosotros, que es reprimir y prevenir. Por ejemplo, la virtud de la humildad tiene una manifestación clara y directa, muy patente, que nos hace reconocer la existencia en el alma, y es la obediencia, ¿verdad? Cuando hay obediencia, entonces sabemos que hay humildad en el alma. Entonces, esto es la castidad, una virtud, ¿verdad? La costumbre de realizar actos buenos que impidan los desórdenes nacidos de la inclinación del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Decimos que es una virtud de ángeles, ¿por qué? Porque siempre tenemos al ángel como alguien puro, como alguien santo. E incluso la castidad nos lleva más allá que los ángeles, porque los ángeles no tienen una carne que los tiente y nosotros sí, si tenemos una carne que nos tienta. Entonces, realmente la castidad es una virtud heroica, ¿verdad? Que se equipara al martirio, porque es una lucha continua, ¿verdad? Y creo que cada quien puede explicar por sí cómo es esto. Antes de pasar a explicar, señalemos la división que hay en la castidad. Miren, la castidad ordena este instinto, ¿verdad? Y esta inclinación. En las siguientes pláticas se hablará más a detalle, se explicará más a detalle en la práctica, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo esta virtud. Ahorita solamente queremos señalar de paso que eh, esta, esta, esta virtud de, de la castidad, eh, pues, perdón, se adelantó, permítanme. Que como decíamos ahorita, la virtud de la castidad, permítanme, se salió, ahí está. Decíamos que la virtud de la castidad eh, tiene divisiones. No es igual la castidad del soltero, la castidad del casado, la castidad del religioso, la castidad del sacerdote, la castidad del viudo, la castidad del que tiene vida célibe. En general, todos vamos a moderar la inclinación al apetito genésico o a la inclinación del hombre a la mujer, de la mujer al hombre para engendrar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entre jóvenes, pues se puede dar convivencia
Pues para que se conozcan en orden al matrimonio, para que haya un noviazgo puro, ¿verdad? Y claramente no se va a realizar ningún acto encaminado a la generación. ¿Por qué? Porque el noviazgo no es para eso, el noviazgo es para conocerse y no necesitan ejercer ese acto de generación. Ese acto está hecho para los casados y los casados tienen que ejercer ese acto y por lo tanto tienen que realizar la castidad, pero de manera distinta que el soltero. Entonces, por ejemplo, en el caso eh, de los, digamos, eh, de los actos que se tienen que hacer, evitar, por ejemplo, leer, hablar, de todas las cosas que pudieran despertar en nosotros, pues esa inclinación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la castidad, nosotros los sacerdotes, pues tenemos, digamos, tenemos pues que cuidarla exactamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en confesión muchas veces tenemos que escuchar pues muchas cosas contra esta virtud por nuestro oficio de confesores, y no es que lo escuchemos con gusto, lo escuchamos con disgusto, pero si no estamos en ese oficio de confesores no tenemos por qué estarlo escuchando. Cada castidad es distinta. Por ejemplo, el religioso tiene que guardar una castidad más perfecta, porque como no está destinado a escuchar confesiones, pues no tiene que escuchar nada relacionado con estos pecados, nada con esto, de esto que se está mencionando, y pues no tiene que haber ningún trato, por ejemplo, el religioso varón con una mujer o la religiosa con un hombre, porque ellos tienen otra misión. Entonces, su castidad es distinta. Dependiendo del estado que tenemos, dependiendo el alma, va a haber una castidad distinta. Lo mismo aún entre los esposos, ¿verdad? Hay una castidad distinta. Como esta plática va dirigida a jóvenes, debemos dejar bien claro y bien patente que en el noviazgo se deben de evitar todos los actos ordenados directamente a este apetito, ¿verdad? Se pueden dar las muestras de afecto y cada caso es particular, cada alma es especial, el confesor y el párroco es el que dictará las normas personales para cada caso, ¿verdad? Pero se tiene que evitar todo lo que conlleve a esto directamente, porque el noviazgo no es para eso. El noviazgo es para conocerse, conocer la persona en orden al matrimonio, ¿verdad? Entonces, y el que no está de novio, no tiene por qué, digamos, acercarse a nada de esto, ¿verdad? Entonces, esto es la castidad. Ahora, ¿cómo se practica? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Y cómo se aplica en la vida, verdad? Decíamos que la castidad tiene dos actos, eh, uno de inhibición y otro de previsión. El de inhibición va a controlar los movimientos ya que despertaron y el de previsión es el que va a evitar que se despierten. Naturalmente, los actos que tenemos que ejercer con mayor frecuencia, con mayor intensidad y de mejor manera son los actos de previsión, prevenir y evitar que se despierten. Bien se dice que en esta lucha el valiente es el que corre, ¿verdad? No hay que exponerse a la ocasión, no hay que despertar la inclinación, no hay que despertar el apetito, porque una vez despertado es muy difícil, digamos, de refrenarlo, ¿verdad? Es un apetito muy fuerte en nosotros y exponerse a la ocasión es una tontería, ¿verdad? Es una tontería porque seguramente vamos a caer. En la imagen podemos ver a San Jerónimo. ¿Por qué? San Jerónimo era un joven romano muy inteligente, pero que al ver el libertinaje que vivían en Roma en el tiempo en el que él estuvo en la tierra, pues dijo, no, o sea, no voy a poder guardar mi castidad, me voy a condenar, entonces mejor me voy. Y se fue a Jerusalén, ¿verdad? Se fue al desierto, allá estuvo en Tierra Santa. Y dice que a pesar de estar en el desierto, padeciendo sed, padeciendo hambre, haciendo penitencia, recordaba las fiestas de Roma y las tentaciones de Roma y no podía con las tentaciones y se golpeaba el pecho con una piedra y no podía vencer las tentaciones. Es decir, él previno, ¿verdad? Se alejó de las tentaciones, pero a pesar de eso, las tentaciones las llevaba dentro de él. La carne le sugería muchas, digamos, eh, muchas imágenes malas, lo inclinaba al pecado y por más que él hacía penitencia no podía. ¿Qué es lo que realizó? Se puso a estudiar hebreo,
se puso a estudiar griego a la perfección y dedicó su vida a la traducción de la Sagrada Escritura, tan así que la versión oficial de la traducción de la Sagrada Escritura es de él, lo que se conoce como la Vulgata Latina. Él tradujo de los originales, de los códices originales, al latín toda la Sagrada Escritura, un trabajo muy pesado, muy difícil, pero solamente mediante ese trabajo, mediante esa aplicación y esa obra tan grande y tan pesada que realizó, él pudo vencer las tentaciones. ¿Cómo se aplica la castidad en la vida práctica? Precisamente de esa manera, evitando que despierten y moderando una vez que se dan. Por ejemplo, un entretenimiento sano, la práctica de un deporte, de algún arte, ¿verdad? Va a mantener nuestras fuerzas ocupadas. ¿Por qué en la juventud hay más tentaciones de este tipo y se están más inclinados a pecar de esta manera? Bueno, porque la juventud es la época de la energía, es la época en la que tenemos que realizar tantas cosas y entonces tenemos que dedicarnos a estudiar, a trabajar, a desarrollar nuestro cuerpo, nuestra mente. Y entonces si yo tengo muchas tentaciones, pues tengo que tener entretenimientos sanos, ¿verdad? Una prevención positiva, activa, ¿verdad? Mediante un deporte, mediante el ejercicio, mediante la ocupación continua. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos de ociosos, esas energías van a buscar una salida natural. ¿Y cuál es la salida natural? Pues ese apetito, ¿verdad? Como en ese momento está despertando el apetito, digamos, o la inclinación entre los sexos opuestos, entonces despierta esa inclinación, yo estoy perdiendo el tiempo, tengo mucha energía, voy a caer en el pecado, digamos, de lujuria, ¿verdad? Voy a caer en el pecado de lujuria. Por eso debe haber entretenimientos sanos. Hay que tener buenas amistades. Muchas veces los hijos tienen una buena educación, tienen una vida sana, pero al juntarse con malas amistades, pues conocen el pecado, pierden la inocencia, empiezan a conocer cómo practicar el mal y entonces se viene una serie de desórdenes terribles. Es muy importante que cuidemos las amistades. Una persona que nos enseña a pecar para nada es amistad. No es un amigo, ¿verdad? No es un amigo. Veamos en el Evangelio cómo nos cuenta que en cierta ocasión había un hombre paralítico, ¿verdad? Y este hombre paralítico pues, no se podía mover, estaba en una camilla. Y sus amigos, deseosos de su bien, de su virtud, lo llevaron con nuestro Señor Jesucristo, pero donde estaba nuestro Señor Jesucristo predicando, era la casa de San Pedro, estaba llena de gente que estaba escuchando la predicación de Cristo nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que sus amigos deseosos del bien lo suben al techo y lo descuelgan del techo, lo ponen a los pies de nuestro Señor para que nuestro Señor lo pueda curar. Eso es lo que hace un amigo, busca el bien del otro. Una persona que nos lleva a antros para pecar, que nos enseña el pecado, que nos roba la inocencia, que tiene malas pláticas, no es un amigo, no es un amigo, es alguien que está haciendo el oficio de demonio. Pero es que me cae muy bien y me he llevado muy bien con él desde la infancia. Pues sí, pero el que con lobos anda, a aullar se enseña. Tomemos 10 manzanas. De las 10 manzanas, una está podrida y 9 están bien. Si juntamos esas 10 manzanas, las 9 manzanas buenas van a hacer que la podrida deje de estar podrida o la podrida va a echar a perder a las demás. Conocemos la conclusión lógica. Por eso debemos tener buenas amistades. Una amistad es alguien que te acerca a Dios, alguien que te lleva a nuestro Señor. Y los santos todos han tenido amigos, ¿verdad? Y entre ellos se animaban a alcanzar la santidad. Tenemos el caso de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, cuando se convierte, decide, decide ser decide hacerse sacerdote, entonces va a estudiar a la Universidad de París y allí conoce a algunos amigos. ¿Quiénes fueron esos amigos que conoció? Los que después, junto con él, fundaron la Compañía de Jesús, San Francisco Javier, el Beato Pedro Fabro, el Venerable Diego Laínez, o sea, todos fueron santos. San Ignacio los llevó a la virtud, los llevó a la santidad. Entonces, hay que alejarnos de los malos amigos. O sea, no hay que buscarle, no hay que querer
como dicen vulgarmente, encenderle una veladora a Dios y otra al diablo. Es imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos débiles y nos afecta mucho la opinión de los demás. Entonces, si a mí me afecta mucho la opinión de los demás y me junto con amigos que no practican la castidad, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que yo voy a pecar contra la castidad, ¿verdad? Va a ser lo más natural, porque de eso hablan ellos. Ellos se dedican a pecar contra la castidad. Entonces, debo de tener buenas amistades. ¿Qué pasaría si yo tengo un amigo que me corrige, que me ayuda, que me lleva a los sacramentos, que me dice que eso está mal? Pues qué bueno, qué fácil sería la práctica de la virtud. Bueno, pues hay que buscar esos amigos, hay que tener esos amigos, ¿verdad? Y al menos hay 100 participantes en esta plática. Pues de aquí creo que podemos, al menos todos nos preocupamos por alcanzar esta virtud y entre todos nos podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Lo otro, la templanza. Quien no controla su manera de comer y de beber, no va a alcanzar la castidad, es imposible, porque si no te puedes vencer en lo menos, no te vas a poder vencer en lo más, ¿verdad? Por aquí se empieza. ¿Por qué? Porque al nosotros templar nuestra manera de comer, yo controlar lo que como, con moderación, con orden, con racionalidad, le estoy dando fuerza a mi voluntad. Y esa fuerza de voluntad es la que yo requiero para guardar la castidad. Entonces, tiene que haber ese esfuerzo continuo, ¿verdad? Y por aquí se empieza, por aquí se empieza. De hecho, mucho más en la bebida. Alcohol y castidad no se llevan, ¿verdad? Eh, entonces, si yo me voy en la noche de antro con malos amigos que no van a misa, que no practican la castidad, y me pongo a beber con esos amigos en un mal lugar, con malas mujeres, con malos hombres, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, creo que la conclusión es lógica. Conocemos el camino que nos lleva a la virtud, solo que elegimos la trampa que nos lleva al pecado. Ahí es donde nosotros debemos trabajar, debemos esforzarnos en construir ese orden que nos lleve a la práctica de la castidad. Hoy en día nos estamos enfrentando a la tecnología. La tecnología en sí no es mala, es buena. De hecho, aquí estamos usando la tecnología para poder dar esta plática, ¿verdad? La tecnología no es mala, ¿verdad? Así como un martillo no es malo, un martillo es bueno, pero con un martillo yo puedo construir una casa y puedo romperle la cabeza a alguien. O sea, la tecnología es una herramienta y en el momento que yo la dejo de utilizar como herramienta, entonces estoy creando un desorden. Y si a eso le sumamos que en redes sociales, en películas, en todos los medios de comunicación, hay una propaganda descarada del vicio, pues lo más seguro es que estos medios electrónicos me lleven a pecar. Nada en este mundo es gratis. Y bueno, no es el lugar, ¿verdad?, para hablar con suficiente, digamos, claridad en esto, explicitación, pero los sitios malos, ¿verdad? Los sitios, digamos, eh, donde se publican estas cosas, según estudios que han realizado asociaciones que se dedican a combatir la trata de personas y los vicios lujuriosos, pues dicen que es la industria después de las drogas que gana más dinero y, y acceder, según estos estudios, acceder a estas páginas es gratuito. Entonces, ¿quién es el que gana? Alguien que está invirtiendo para enganchar a los seres humanos en esto, ¿verdad? De hecho, es muy fácil que el cerebro humano se enganche con estos pecados, ¿verdad? Con el vicio solitario, con la pornografía, con todas estas cosas, por la inclinación tan grande que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alguien ve esto y realiza un acto malo, hay un golpe de dopamina tan fuerte que va creando una adicción muy fuerte y romper con este ciclo es muy difícil. Por eso es mejor prevenir, llevar una vida ordenada, ¿verdad? A detalle en las siguientes pláticas se va a tratar de estos puntos más en particular, pero ahorita lo que podríamos señalar y decir nosotros es que si llevamos una vida ordenada, nosotros podremos guardar la castidad. Decían los antiguos, guarda el orden y el orden te guardará a ti.
hay que llevar una vida disciplinada. ¿Qué es la disciplinada? ¿Qué es la vida disciplinada? ¿Qué es la disciplina? Es el orden constante en la vida y ese orden se traduce en la práctica del bien. Si yo día con día me duermo temprano, me despierto temprano, modero el uso de la tecnología, tengo ejercicio moderado, soy controlado en mi manera de comer, en mi manera de beber, tengo buenas amistades, cultivo el estudio, tengo buenas lecturas, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta disciplina y que este orden naturalmente me van a llevar a la guarda de la castidad. De hecho, ¿cómo se enseña la castidad a los niños? ¿Cómo se le enseña la castidad a los más pequeños? No se les enseña hablando del vicio. ¿Por qué? Porque yo no necesito probar el veneno para saber que me hace daño. Necesito enseñar al niño qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene que beber y cómo no acercarse a las cosas venenosas. Entonces, lo mismo, si yo al niño le enseño una vida ordenada, una vida moderada, con disciplina, con ejercicio, con oración, pues entonces voy a guardar la castidad. Entonces, a esto se reduce. Evitar que el apetito se despierte y una vez que se despertó, ¿qué es lo que viene? La disciplina, ¿verdad? No podríamos ahondar aquí ahorita, ¿verdad? Para no excedernos más del tiempo. No podríamos ahondar ahorita aquí a tratar los diferentes casos. Estamos hablando de los medios generales. Pero una vez que se ha caído en este vicio, se tiene que empezar con los tres remedios generales para guardar la virtud de la castidad. El primero es la oración. Decimos que es una virtud angélica y Dios concede esta virtud por medio de la oración. Es una virtud que viene del cielo y la tenemos que pedir todos nosotros. Lo segundo es la mortificación, ¿verdad? Como decíamos, la templanza en el comer, en el beber, pero también la moderación en el uso de la tecnología, cuidar los ojos cuando estamos en la calle, cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, ¿verdad? Oración, mortificación y ocupación. Nunca estar ociosos. En la ociosidad, en la impiedad y en la vida sin moderación, naturalmente va a aflorar la lujuria, ¿verdad? O sea, la lujuria se alimenta de estas tres cosas: pereza, impiedad y placeres. De esto se alimenta la lujuria. ¿Y la castidad de qué se alimenta? De oración, de mortificación y de trabajo. Tenemos el ejemplo de San Jerónimo, ¿verdad? Eso fue lo que se dedicó a hacer. Empezó con la mortificación, claro que la oración estaba siempre presente y cuando no fue suficiente, entonces se dedicó al trabajo, ¿verdad? Al trabajo. De hecho, la castidad reporta beneficios muy grandes. Solamente veamos, el boxeador tiene que guardar perfecta castidad para poder pelear. Los deportistas de alto rendimiento, para poder llegar a las Olimpiadas, tienen que guardar perfecta castidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos castidad, ese orden hormonal y el hecho de que nosotros cuidemos nuestro cuerpo tiene un fruto natural, ¿verdad? Entonces, esto es en general lo que es la virtud de la castidad, ¿verdad? Cómo se aplica en la vida, ¿verdad? Eh, como decíamos al principio, debemos distinguir entre pureza y castidad. Sabemos que aquí estamos hablando de una virtud que es la costumbre de obrar el bien de manera constante y evitar el mal, que la pureza es una cualidad de las cosas que excluyen elementos externos a la cosa. Y así tenemos agua pura, tenemos oro puro, y entonces la pureza es la cualidad del alma que excluye toda imperfección, todo pecado mortal y venial. Lo distinguimos de la lujuria, porque, perdón, o de la castidad, porque la castidad es una virtud moral que nace de la templanza y que va a moderar la inclinación entre el hombre y la mujer. Es una virtud celestial. ¿Cómo se aplica en la vida? Con entretenimientos sanos, con buenas amistades, templanza en el comer y en el beber y la moderación en la tecnología. Mientras menos se utilice la tecnología, mejor, porque bueno, si yo la necesito como herramienta, como eso la tengo que usar, no como algo más. Y bueno, aquí tenemos que señalar también que un gran medio y algo que debemos de tener todos bien presente es que aquí debemos de ir de la mano con nuestro confesor, ¿verdad? Nuestro confesor debe de conocer a profundidad nuestra alma, nuestras inclinaciones, nuestras debilidades y aconsejarnos frecuentemente con él, ¿verdad? A la hora
por ejemplo, los jóvenes solteros a la hora de elegir novio, tienen que consultar al confesor y tienen que monitorear su noviazgo con el confesor para que no se vaya desviando, para que el confesor los vaya aconsejando. Eh, entonces, esto es muy necesario y así como se acude, ¿verdad? Al dentista, como se acude al médico en enfermedades, pues hay que acudir al confesor, que es el médico espiritual, el que sabe de esta virtud. ¿Por qué? Porque nosotros como confesores, nosotros mismos luchamos contra esta virtud, luchamos, perdón, contra estos pecados, contra estas tentaciones. Claro que es muy distinta la tentación del joven, la tentación del casado, del célibe, del viudo, del sacerdote, del religioso. Sin embargo, tenemos nosotros que estudiar y que practicar y luchar contra esto. Entonces, no es una lucha que nosotros desconozcamos, es una lucha que nosotros tenemos que realizar, tenemos que entender al pecador, tenemos que ayudarle a salir, tenemos que sostenerlo en la caída y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el joven? ¿Qué es lo que tiene que hacer el que quiere guardar la castidad? Acercarse al confesor en una época de placer y de una vida totalmente hedonista, en donde nadie cuida la virtud, nosotros como católicos nos tenemos que esforzar en la guarda de esta virtud, en la guarda de la castidad, porque de otra manera, pues nos estamos yendo contra la corriente del mundo. A veces decimos, es que los malos hacen grandes cosas y demás, pero ¿y tú como bueno qué haces? Aquí es donde realmente está la lucha. Aquí es donde el joven va a demostrar que realmente sigue a nuestro Señor y a veces decimos viva Cristo Rey, eso sí, aquí se tiene que decir viva Cristo Rey, frente a la pantalla, frente a la tentación, frente a la mala mujer, frente al mal hombre, se tiene que decir viva Cristo Rey. Allí tenemos nosotros que guardar la castidad. Y para dar un ejemplo, vamos a citar un martirio que San Jerónimo en en sus libros cita, ¿verdad? Se habla de un joven al que pues era cristiano cuando estaban las persecuciones contra la religión, pues se le quiso hacer apostatar, que dejara de ser católico, y pues intentaron muchos medios, lo espantaban, lo golpearon, y él firme en defender la fe de nuestro Señor. Entonces dijeron, hay un medio que lo va a hacer caer. Hay un medio que lo va a hacer tambalear. ¿Qué hicieron estos ministros del demonio? Porque no pueden tener otro nombre. Lo ponen en una cama blanda, en una cama cómoda, en una cama blanda. En esta cama blanda lo amarran, lo atan a los cuatro postes de la cama y suben a una mala mujer a la cama para que lo tiente. Aquel joven, al verse en esa tentación tan grande, en esa lucha cuerpo a cuerpo contra la lujuria, empezó a luchar con todas sus fuerzas, ¿verdad? A resistirse, a pelear. ¿Y hasta dónde llegó el amor a la castidad de este joven? Se mordió la lengua tan fuerte que se la arrancó con los dientes y le escupió la lengua a aquella mala mujer para que lo dejara en paz. Esto es realmente lo que tenemos que hacer el día de hoy. Esta virtud heroica es la que se requiere. Está el caso de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino quería ser religioso, pero como sus papás querían que tuviera dinero y triunfara ante los ojos del mundo, pues querían que entrara a una orden religiosa donde él podría triunfar. Él se hizo dominico, los dominicos son religiosos pobres que piden limosna, pero él era descendiente de príncipes y demás como un descendiente de príncipe iba a andar pidiendo limosna. Entonces sus hermanos lo secuestran, le quitan el hábito a la fuerza, lo encierran ahí en su cuarto y para hacerlo caer meten a una mala mujer que lo haga caer en pecado. Santo Tomás de Aquino fue lo que hizo. Ahí en el castillo donde él vivía hacía mucho frío y por lo tanto en su cuarto había una chimenea. Va, toma de los leños encendidos uno con las pinzas y le dice a la mujer, o te sales o te quemo. La expulsó así, con ese mismo tizón trazó una cruz en la pared, le dio gracias a Dios por la victoria que acababa de conseguir y nos cuenta la historia que en ese momento bajaron dos ángeles, lo ciñeron con el símbolo de pureza y desde entonces nunca más tuvo ni la más mínima tentación contra esta virtud. San Benito, cuando no pudo vencer las tentaciones, ¿qué es lo que hizo? Se arrojó contra un zarzal
es decir, un arbusto lleno de espinas y se empezó a dar vueltas en el arbusto. Para guardar la castidad en nuestra vida, necesitamos aplicarnos con fuerza. Muchas veces se dice que el hombre es aquel que tiene muchas mujeres o que la mujer que tiene muchos hombres es la que triunfa más. No, realmente la joven, el joven que guardan la virtud de la castidad, se están haciendo una violencia heroica para poder practicar esta virtud y todos nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, hay que luchar en la práctica. Son los medios generales que hemos expuesto. Esperemos haber aclarado dudas, haber instruido en este punto, pero sobre todo motivar a guardar esta virtud y a dar ejemplo el día de hoy. Y si me dicen santurrón, pues que me digan, ¿qué importa? Yo quiero ganarme el cielo. Y si me dicen que persinado y todos lo hacen, y si todos se tiran a un pozo, ¿tú te vas a tirar a un pozo? No, o sea, hay que ser valientes el día de hoy para guardar la castidad. Y bien dijo San Agustín, el cristianismo no está hecho para cobardes. Y si a ti te dice, te hace mucho daño el qué dirán y la opinión de los demás, qué triste, qué lamentable, pero el cristianismo no está hecho para ti. Porque el cristianismo está hecho para valientes y sobre todo la virtud de la castidad, porque se requiere una lucha muy grande. Y por algo San Pablo utiliza el símil del boxeador, ¿verdad? El boxeador no puede bajar la guardia jamás, tiene que estar siempre peleando. Así nosotros, para poder guardar la castidad, debemos de tener esta lucha continua y esta lucha constante, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, hemos terminado aquí, hasta aquí terminamos la grabación, la plática. Bueno, hasta aquí va a terminar la grabación para poder subir después a YouTube la, la plática. Déjenme ver, no sé si hay por ahí, Clarisa, si hay tiempo para resolver dudas, que las puedan escribir al chat. Sí, padre, Eh, de hecho ya le escribieron dos y las demás personas que tengan dudas, pues las que usted quiera responder, padre, si estamos bien de tiempo todavía. bueno, entonces, ¿cómo sería la mortificación en el comer? La regla es, come para vivir y no vivas para comer. Cada organismo es distinto, cada quien requiere una cantidad distinta, pero podríamos dictar algunas normas, algunas normas. La primera, más vale mortificarnos en la calidad que en la cantidad, sobre todo en la juventud. Es decir, eh, para poder nosotros o luchar contra esto, por ejemplo, yo tengo mi comida, ¿no? Y a mí me gusta ponerle catsup, no le voy a poner catsup. Eso es una mortificación. Ah, pero no tiene nada de malo. Bueno, pues si no tiene nada de malo, hazlo, mortifícate, ¿verdad? Eso es mortificación y templanza. La penitencia es quitar de lo conveniente. Entonces, es muy bueno que de vez en cuando se quite un poquito. Entonces, si yo me como 10 tortillas, me voy a comer 7, me voy a comer 6. Es decir, es bueno experimentar el hambre, ¿verdad? Claro, no un hambre que me impida a mí guardar, digamos, o practicar mis deberes. Sin embargo, experimentar un poquito de hambre, ¿verdad? Un poquito de hambre, eh, tener un ayuno como el que se guarda en Cuaresma una vez a la semana. El viernes es costumbre en la iglesia guardar el ayuno. En México estamos dispensados, pero en Estados Unidos, en Europa es obligatorio. Es muy bueno tener ese ayuno. En la mañana un panecito con café, la comida normal y en la cena una ligera colación. Podríamos señalar esa mortificación. En la juventud, evitar el alcohol. No es que tenga algo de malo en sí beber alcohol, pero si hacemos esa mortificación, bueno, pues va a ser grandísima, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ¿nos puede proporcionar una oración para fortalecer la castidad? Bueno, no la tenemos ahorita aquí a la mano y no la queremos dictar de memoria para dictarla más, pero hay una oración a San José que a ver si podemos publicarla en algún post, ya sea en la página que tenemos por ahí, o en JCFM, en Veritas Vincit. Por ahí vamos a publicar esa oración sobre San José. Se pide al Señor San José especialmente para guardar la pureza. Está la oración del misal. Hay una oración, una misa especial donde se pide la castidad, donde se pide la pureza. También la vamos a subir ahí.
Ah, miren, la acaban de subir precisamente, la oración a San José para pedir la santa pureza, a ver si la subimos en una imagen para que se pueda, la puedan tener todos. En fin, el Santo Rosario es la oración por excelencia para guardar la castidad y cualquier oración que brote del corazón es muy buena, pero no hay como que una oración especial y que tenga un poder especial para guardar la castidad, no. La oración es la comunicación con Dios. Yo con que me comunique con Dios y le exponga mis necesidades, bueno, Dios nuestro Señor va a mí a concederme esa, esa virtud. ¿Recomienda un mismo confesor o director espiritual para ambos miembros de la pareja en el caso del noviazgo? ¿O sería mejor que sean distintos confesores? Miren, para beneficios prácticos no influye. ¿Por qué? Porque no, digamos que el confesor no puede hacer uso de la información que escuchó. O sea, cada confesión es única, ¿verdad? O sea, no es que, es que la novia me confesó esto, el novio me confesó esto. No. O sea, entonces, que cada quien escoge el confesor con el que se sienta más cómodo. Digamos que no hay como una regla, ¿verdad? Que escojan el mismo confesor o que escojan distinto. No. No influye si es el mismo confesor, pero que cada quien escoja el confesor con el que se sienta más cómodo, el que oriente más. Allí no hay, lo importante es que tengan. ¿Cuál es el canal de YouTube? Bueno, en el que vamos a subir esta plática se llama Comunidad de la Cruz. Por ahí yo creo que estaremos circulando en redes sociales, en Instagram, Facebook, el link. Yo creo que ya mañana estará disponible la plática. Ahí estaremos compartiendo el link para que estén pendientes, lo compartan y ahí mismo hagan sus comentarios y podamos resolver sus dudas, ¿verdad? ¿Cómo practicar la pureza? Bueno, pues lo explicamos aquí a lo largo del tercer punto, ¿verdad? No, pues sería volver a dar la plática, ¿verdad? Hay que volver a ver la plática cuando la subamos a YouTube, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cuáles son los principales argumentos para aconsejar evitar la unión libre? Eh, bueno, el, como que no hay principales argumentos. Si yo soy católico, no me tiene que caber ninguna duda de que eso es algo completamente irracional, tonto y absurdo. O sea, la ley de Dios es clara. O vives en matrimonio o no pueden vivir juntos. O sea, no hay argumentos para el católico y para el que no es católico, pues que se convierta a la religión católica, ¿verdad? ¿Cuál es la conveniencia del matrimonio? Bueno, que el acto, digamos, de procrear está destinado a engendrar hijos. Y si entonces viven en unión libre y están evitando el nacimiento de los hijos, están viviendo de manera antinatural y eso es completamente malo. Que es para conocerse y demás, para eso es el noviazgo. Y yo no, y no se necesita realizar el acto de la procreación para conocer las virtudes, los defectos y la forma de ser de la otra persona, que yo sepa, ¿no? ¿O a poco los psiquiatras y los psicólogos tienen que pecar con sus pacientes para conocerlos? ¿Para qué se hacen test? ¿Para qué los psiquiatras dan medicamentos y para qué hay consultas? Entonces, no se requiere pecar para poder conocer a la otra persona, son solamente pretextos. Entonces, esperemos haber resuelto la duda, pero es que no tiene que caber dudas, o sea, o es un católico muy ignorante o muy necio el que afirma esto, ¿verdad? O sea, no necesitas pecar para conocerte, no necesitas vivir junto para conocerte realmente. O sea, ¿de qué platican en el noviazgo? O sea, ¿qué es lo que hacen cuando salen? O sea, para eso es, para conocerse, ¿verdad? Bueno, en las escuelas aún privadas, pues sí hay una exposición. ¿Qué hacer? Pues buscar buenas escuelas, ¿verdad? O nosotros instruir a nuestros hijos de manera positiva. Esto ya es un tema más amplio, no podríamos responderlo aquí. Quizás estaríamos, en nuestro caso, de repente damos otras pláticas de pedagogía y ahí mismo en las páginas donde se subieron estos links, cuando demos algo referente a esto, lo podemos subir para que estén pendientes y se responde esto, porque esto es tema de otra plática, ¿verdad? La educación de la castidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Busque una buena escuela o esté al pendiente de lo que le enseñan a sus hijos, ¿verdad? Herramientas que ayuden a la castidad en el noviazgo cuando ya estás en el trabajo de no caer, pero que ayuden a este trabajo. Bueno, pues ser muy precavidos, ¿verdad? O sea, evitar las circunstancias que nos lleven a pecar, cuidarse mucho, apreciar las virtudes de la otra persona, salir de día acompañados.
El confesor a cada quien le dará ya los remedios, digamos, pertinentes, pero en general es alejarse de la ocasión y evitar estar en circunstancias que les llevarían a pecar, ¿verdad? La modestia en el vestir puede ayudar, claro que sí, ayuda mucho a guardar la castidad. Y hoy en día, claro, que las modas, o sea, son terribles, ¿verdad? O sea, ni hablar, o sea, es que no hay cómo defenderlas, pues el cuerpo no es algo que se tenga que exponer. ¿Qué es lo que exponemos? Lo que queremos vender. Si alguien está exponiendo el cuerpo es porque lo quiere vender. Es la realidad, ¿verdad? Libros que nos recomiende, pues está El combate de la pureza del canónigo Horner. eh, por ahí circula en digital, lo podemos hacer llegar después. La introducción a la vida devota, San Francisco de Sales recomienda muchos consejos muy buenos. El libro de Verdades Eternas también ayuda porque pensar en el infierno a mí me puede alejar de la tentación, ¿verdad? O sea, si al menos no lo hago por amor de la pureza, pues al menos por evitar este pecado. El que se mencionaba arriba, Camino recto y seguro para llegar al cielo. El de Monseñor Tijamer Tot, el libro de Juventud y Pureza, Energía y Pureza también son muy buenos. El joven de carácter, son libros muy buenos para que nos pueden dar consejos para guardar la castidad, ¿verdad? ¿Mm? ¿Cómo ayudar a una persona con problemas de alcoholismo para que practique la templanza? Bueno, eso ya es tema de otra plática. Esto se puede tratar después, ya esto es aparte, ¿verdad? Eh, es un tema aparte, podremos hablar después, pero nos extenderíamos de más, ¿verdad? ¿Qué opina del noviazgo en la adolescencia que está fuera de lugar, como está fuera de lugar en la niñez y en la época de infancia, ¿verdad? O sea, ¿no? O sea, un adolescente no está preparado ni física, ni emocional, ni espiritualmente para un noviazgo. Los casos que se llegan a aducir para justificar es que ellos fueron noviazgo, tuvieron un noviazgo este, en la adolescencia y se casaron y todo pasó bien. Bueno, de que ese noviazgo se haya llevado bien, yo lo dudo mucho, eh, pero si se dio, no lo niego y sin embargo es solamente un caso aislado, uno o dos. El adolescente no está preparado física, emocional ni espiritualmente para llevar un noviazgo y para eso tenemos estudios científicos que hablan del cerebro, etcétera, etcétera. O sea, no está preparado un adolescente para esto, apenas está despertando en él este instinto. ¿A qué edad puede ya tener un noviazgo? Cuando alguien ya esté listo y preparado para casarse, ¿verdad? En ese punto ya pueden tener un noviazgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el noviazgo es la preparación para el matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer para que se conozcan en orden al matrimonio. ¿Cuál es la edad para tener noviazgo o para que haya un noviazgo? La edad suficiente en el hombre y la mujer en donde tengan las herramientas y las capacidades necesarias para conocerse en orden a formar una nueva familia. Pues no podemos decir el hombre a los 18 y la mujer a los 17. No, cada caso será distinto y ahí el confesor es el que va a designar, ¿sabes qué? Pues tú tienes 20 años, pero eres muy inmaduro, tú no puedes tener noviazgo todavía, o sea, eres un niño, pues, o sea, no va a funcionar. Y de hecho esos noviazgos no funcionan o son malos noviazgos que conllevan a malas familias o a errores muy grandes que se cometen. ¿Cuánto tiempo recomienda que dure un noviazgo? También no se puede dar una regla general, pero el principio que nosotros en la práctica conocemos y llevamos es 2 años, ¿verdad? Ya después de 2 años empieza a haber inconvenientes, ya eso deja de ser noviazgo porque si en 2 años no pudiste conocer a la otra persona, o eres muy inmaduro o ese noviazgo no se llevó bien. O sea, es que en 2 años tienes que conocer a la otra persona, o sea, es muchísimo tiempo, 2 años, pues. Y si terminado ese tiempo de noviazgo ya lo conoces bien, entonces, o se casan o no están listos para casarse porque pues están esperando a tener un poquito de estabilidad económica, lo que sea, se suspende el noviazgo, entonces se tienen que esperar el uno al otro, ¿verdad? Pues obviamente, si yo ya sé que estoy hecho para formar una familia con esa persona, ahorita ya no vamos a seguir con el noviazgo, vamos a interrumpir para que no haya ningún problema, pero pues el hombre ni la mujer van a estar conociendo a otra persona, van a estar trabajando, ¿verdad? Van a invertir su tiempo en tener ese capital económico o lo que necesitan para el noviazgo. O sea, es que
el noviazgo tiene la razón de ser de la familia. Entonces, se pasaron esos 2 años, yo ya sé que somos el uno para el otro, pero no sé, queremos tener la casa o el carro. Bueno, vamos a bajarle un poquito al noviazgo, los dos nos vamos a dedicar a trabajar, eso va a robar todo nuestro tiempo, y entonces ya que tengamos lo que necesitamos, nos casamos. Todo se trata de orden, ¿verdad? Y poner cada cosa en su lugar. Bueno, esperemos haber resuelto las dudas, por ahí las fuimos checando todas, parece que no hay más dudas. El resto de, pues sí, después en la conferencia, eh, ahí cuando subamos el video a YouTube o en los posts, ya sea de Veritas Vinci, de JCFM, pues pueden subir sus dudas y las podemos ir resolviendo. De hecho, pues muchas veces nos consultan, oiga padre, me preguntaron esto en la página de Instagram, ¿qué respondo? Bueno, pues dígale esto, no le haga caso, está mal esa pregunta, ¿no? Bueno, ya ahí eso es aparte, pero ahí suban sus dudas y las vamos a ir resolviendo, ¿verdad? Bueno, una oración por todos nosotros antes de terminar. Sí, creo que terminamos con una oración, ¿verdad, Clarisa? Sí, con una oración, Padre, muchas gracias. La información que nos llegue a pasar se las vamos a transmitir a, pues, a las personas que nos contactaron, ya sea la plática y demás información. Y pues muchísimas gracias, Padre, por todo el contenido. De verdad que estuvo muy interesante y muy informativo. Y ahora sí terminamos con una oración. Bueno, vamos a terminar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, Ruega ruega por por nosotros. Santa Teresita. Ruega por Amén. nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, queden con Dios. Buenas Gracias. noches, gracias, Padre. Bueno, Buenas noches, padre. gracias.